más internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos con la información internacional a esta hora. Andrés, un gusto saludarlo, darle las buenas noches y le voy a pedir que me adelante algo antes de que lleguemos a su sección de deportes, porque escuchaba el titular de que le llega una oferta a Falcao para el Porto. ¿Le interesa a Falcao volver al Porto? Puede suceder, la verdad es que ya incluso empresarios y directivos del Mónaco han dicho que Falcao tiene dos ofertas serias, una que viene de Asia y otra de la propia Europa y podría ser el regreso al Porto. El problema es que el club portugués no tiene el dinero para recomprar a Falcao e incluso propondrían que el salario lo pagaran entre los dos, entre Mónaco y Porto. Eso está medio enredado. Está como difícil, entonces veo que la cosa no va a progresar mucho, pero bueno, usted nos cuenta más en unos minutos, ¿le parece? Bien, ustedes, vamos a arrancar con la información en este momento y empezamos hablando de la tensión en el Golfo Pérsico que sigue en aumento. Esto en medio de comunicación oficial de la Guardia Revolucionaria iraní que confirmó que una embarcación de la que aún se desconoce la nacionalidad había sido interceptada. En el barco viajaban 12 tripulantes, quienes hasta el momento no hay noticia. Un barco que transportaba 1 millón de litros de combustible de contrabando fue detenido junto a la isla Larak, en el Golfo Pérsico. Así anunciaba la televisión iraní la intercepción ilegal de un barco del que aún se desconoce la nacionalidad. Según la Guardia Revolucionaria iraní, el navío con capacidad para 2 millones de barriles y con 12 tripulantes a bordo se dedicaba al contrabando de combustible en el Golfo Pérsico. La embarcación fue interceptada el pasado 14 de julio, pero según el Ministerio de Exteriores iraní, el buque fue escoltado hasta la costa, pues había pedido ayuda tras presentar una falla. Este nuevo incidente en el Golfo Pérsico no es ajeno a la tensión que viene creciendo entre Irán y el Reino Unido, que el pasado 10 de julio interceptó una embarcación petrolera persa en aguas de Gibraltar que se dirigía a Siria. Desde entonces, el mando central de Estados Unidos aseguró que están trabajando para garantizar la libre circulación por aguas del Golfo. Actualmente estamos hablando con la comunidad internacional sobre la importancia del derecho a la libertad de navegación en el Medio Oriente, que incluirá el paso al estrecho de Hormuz y también al paso de Al-Bab al-Mandab. Y tal como lo anunciaron, la Marina y Fuerza Aérea estadounidense inició la tarea de mantener la seguridad y libre circulación en el estrecho de Hormuz. Hoy, horas después de la intercepción ilegal del navío por parte del régimen de Irán, Estados Unidos derribó un dron persa. The Boxer took defensive action against an Iranian drone. El Boxer emprendió una acción defensiva contra un dron iraní que se había acercado a una distancia muy cercana, aproximadamente 1 kilómetro, ignorando las múltiples llamadas para retirarse y amenazaba la seguridad del barco y la tripulación del barco. El dron fue destruido de inmediato. The drone was immediately destroyed. La tensión en la región sigue en aumento, mientras que Estados Unidos se mantiene firme en las sanciones económicas impuestas al régimen. Irán se aleja cada día más de sus obligaciones del acuerdo nuclear. Hace 25 años, el grupo terrorista Hezbollah, financiado por el régimen de Irán, ejecutó el atentado más mortífero de la historia de Argentina. Un camión bomba explotó frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, sede principal de la comunidad judía en ese país, y acabó con la vida de 85 personas. 25 años después, los argentinos siguen pidiendo justicia. A las 9:53 de la mañana del 18 de julio de 1994, un camión bomba explotó frente a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. La sede, ubicada en el corazón del barrio 11 de Buenos Aires, voló en 1000 pedazos. El caos se había apoderado de la ciudad porteña. Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel. Las autoridades y organismos de socorro atendieron al llamado de emergencia sin saber que ese día harían parte de las labores de rescate del atentado más mortífero en la historia de la República Argentina. Era claro, el atentado estaba dirigido contra la comunidad judía de Argentina, la más grande de Latinoamérica, que apenas se reponía del ataque terrorista en contra de la embajada de Israel en 1992. Las víctimas y familiares de las víctimas pedían a gritos justicia, pero no fue sino hasta el 2001, 7 años después del atentado, cuando se dio inicio a un juicio oral en contra de 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta y los explosivos con el que se produjo el atentado. Y en 2003, la justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al grupo terrorista Hezbollah de ejecutarlo.
8 funcionarios iraníes y un ciudadano libanés fueron imputados. En el 2004, el tribunal ordenó investigar a funcionarios del gobierno, incluyendo al entonces presidente Carlos Menem, por irregularidades. Pero el pasado 19 de junio, Menem fue absuelto. Ese mismo año, 2004, se creó una fiscalía especial para el caso AMIA. El fiscal Alberto Nisman fue designado para dirigir el caso. Nisman había logrado un avance sin igual en las pruebas y el 19 de enero de 2015, cuando debía presentar las pruebas ante el Congreso, apareció muerto en su casa. Sin la investigación concluida, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trató el caso como un suicidio. Hoy, a las 9:53 de la mañana, Argentina entera se paralizó. Las sirenas sonaron y por un minuto, los argentinos recordaron a las 85 personas que murieron y a las más de 300 personas que resultaron heridas aquel 18 de julio de 1994. 25 años han pasado y la comunidad judía argentina sigue exigiendo justicia. La justicia en la causa AMIA ha fracasado rotundamente. Son 25 años del atentado y la realidad es que no tenemos nada, ¿no? Pasando a otros temas, aumenta la tensión en Puerto Rico. Cientos de personas se llevaron a cabo una multitudinaria protesta para exigir la salida del gobernador Ricardo Rosselló, mientras que Donald Trump calificó como corruptos a los líderes de la isla. Disturbios y represión. Así concluyó la multitudinaria protesta del 17 de julio en San Juan de Puerto Rico para exigir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Standing steadfast with the people of Puerto Rico. La policía lanzó gases lacrimógenos para controlar a la población que se manifestaba en los alrededores de la residencia gubernamental, conocida como La Fortaleza. Varios artistas como Residente y Ricky Martin se sumaron a la protesta, en la que participaron unas 10.000 personas. Nos levantamos todos los días con ganas de luchar y seguir adelante, pero si nuestros líderes son tan mierda, nosotros no podemos caer en ese río. Puerto Rico, seguimos adelante unidos, firmes, certeros. Este jueves Donald Trump se pronunció sobre el tema a través de su cuenta en Twitter, en la que aseguró que conoce bien a la gente de Puerto Rico, pero agregó que gran parte de su liderazgo es corrupto y roba a los ciegos del gobierno de Estados Unidos. Durante toda la semana el panorama ha sido tenso por cuenta de las marchas para exigir que Rosselló dimita del poder, luego de la filtración de un chat en el que él y sus funcionarios escribieron mensajes homofóbicos e insultantes en contra de artistas y personalidades puertorriqueñas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró conmovido por el futuro que le espera a Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que en Sinaloa, la cadena perpetua del excapo del narcotráfico generó opiniones divididas. Mientras el Chapo Guzmán se alista para cumplir su sentencia en la penitenciaría de máxima seguridad administrativa ubicada en Florence, Colorado, en Sinaloa, estado mexicano en donde nació, las reacciones por lo que le espera a quien fue considerado como el capo más buscado de los últimos años son encontradas. Por ejemplo, Isabel Cruz, activista y madre de una persona desaparecida por la guerra de carteles, aseguró que el legado criminal de hombres como el Chapo le dejó una huella de dolor que hasta hoy es imborrable. Si su gente o los damas o los que hayan sido no se hubieran peleado, no hubieran agarrado una guerra, pues entre ellos yo creo que mi hijo estuviera aquí. No anduviera yo buscando, no fuera activista, no fuera rastreadora, no rascara la tierra como perra para buscar a mi hijo. En cambio, otros siguen defendiendo a capa y espada a Guzmán Loera. Hay quienes se resisten a calificarlo como el líder de un imperio de drogas ilícitas que nació en la década de los 80 y prefieren verlo como un santo igual a Jesucristo, una figura para comercializarla en estatuas o prendas de vestir, o como un Robin Hood mexicano que construyó escuelas, iglesias y hasta carreteras. Por eso califican así la sentencia que emitió el juez Brian Cogan el 17 de julio. Injusto. ¿Por qué? Porque él siempre ha ayudado aquí a todas las personas. También hay personas que consideran que con la caída del Chapo no cesarán la violencia y el derramamiento de sangre entre narcotraficantes. Claro que no, hoy está peor, se me hace. Cada vez está peor. Yo digo que no fue
No es el Chapo, pues precisamente, pues sí hay muchísimos más arriba o más, no sé cómo esté, pero él no creo que sea el problema o que haya un cambio porque esté encerrado, al contrario. El problema, en Culiacán existen 20 Chapos y hay uno que está allá, pero como es la cereza en el pastel, como el que está allá es el que se infló, el que se dijo en los medios de comunicación, este es el responsable de todo esto, es el responsable de que los jóvenes en Estados Unidos consuman drogas, este es el culpable de tanta muerte. Eso fue un mito. La condena a cadena perpetua por 50 años proferida contra Guzmán Loera por delitos relacionados con el narcotráfico, la violencia, el porte de armas y lavado de dinero parece tan contundente que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró perturbado. Como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Dijo que no se alegra por el infortunio del Chapo. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído. El mandatario también habló sobre la posibilidad de reclamar las riquezas que le podrían incautar al exjefe del cartel de Sinaloa. Esos recursos, esos bienes, le corresponden a México, legalmente. Y se va a revisar el asunto. López Obrador indicó que su administración pedirá a la Unión Americana la entrega de dichos recursos incautados y confió en que el gobierno estadounidense esté de acuerdo. El Parlamento Europeo es noticia porque pidió nuevas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, esto por la brutal represión a los opositores. Con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo aprobaron una resolución en la que pidieron sanciones adicionales a las autoridades de la dictadura chavista responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión en Venezuela. Creo que estamos hablando con una banda no de políticos al uso, no es una dictadura ideológicamente marcada, es una banda de criminales de lo que estamos hablando. El Parlamento reiteró su apoyo al que considera presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, al tiempo que respaldó el proceso de diálogo impulsado por Noruega. A los criminales de Venezuela hay que plantearles una amenaza creíble y sin amenaza creíble no hay movimiento en esas negociaciones que se van a producir ahora como no lo ha habido antes. Esa amenaza tiene que ser de sanciones o de lo que sea, pero es necesaria. El régimen, a través del canciller Jorge Arreaza, publicó este mensaje en su cuenta en Twitter, en el que acusó al Parlamento y a la Unión Europea de perturbar el diálogo en Venezuela. Entre tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, detenido por la dictadura el pasado 8 de mayo, cumplió 9 días en huelga de hambre. También sigue siendo noticia la polémica tras los tweets de Donald Trump sobre las congresistas a quienes invitó a regresarse a sus países. Y es que una vez más el presidente se refirió a ese tema, además de calificar como ridículo el intento de impeachment en su contra. En su primer acto de campaña, desde que anunció su candidatura, Donald Trump en Carolina del Norte celebró el fracaso de la Cámara de Representantes sobre el intento de impulsar un impeachment en su contra. Acabo de escuchar que la Cámara de Representantes ha votado abrumadoramente por matar el proyecto más ridículo en el que he estado envuelto, la resolución. Qué estúpido sobre el juicio político. Es que la polémica va en aumento después de los comentarios contra las representantes en el Congreso y el racismo del que lo acusan. Desde su mitin arremetió contra las legisladoras a quienes había invitado a regresarse a su país. Omar culpó a Estados Unidos por la crisis en Venezuela. Quiero decir, piensen en eso. Ella mira con desprecio a los trabajadores estadounidenses, que dicen que la ignorancia está generalizada en muchas partes de este país. También arremetió contra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, diputada por Nueva York de madre puertorriqueña. Pero Cortés, alguien me dijo que ese no es su nombre. Me dijeron que ese no es su nombre. Dije, no,
No, yo no tengo tiempo de mencionar 3 nombres. Llamémosla Cortés. Mucho tiempo, toma mucho tiempo. Sin embargo, Trump decidió bajar el tono sobre la polémica cuando la multitud le gritaba que enviara de regreso a la congresista. Aseguró que no estaba feliz con esta situación. El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, denunció ante el Congreso de ese país la presencia del ELN y de disidencias de las FARC en Venezuela. Vamos en directo con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, para hablar de este tema. Cristóbal, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Capitolio, donde hoy el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, en compañía del embajador venezolano Carlos Vecchio, denunciaron cómo el ELN mantiene sus operaciones en Venezuela y sigue creciendo al amparo de Nicolás Maduro. El embajador Francisco Santos se reunió en la Cámara de Representantes con Albio Cires, con Elliot Angel y con Michael McCall, y en el Senado con el demócrata Ben Cardin y el republicano Marco Rubio, quien es muy cercano al presidente Trump, para denunciar, entre otras cosas, que el ELN se ha convertido en una fuerza terrorista binacional. El ELN ha crecido bajo el amparo del señor Maduro, la protección absoluta, ha crecido en narcotráfico, ha crecido con oro ilegal, se ha convertido en un grupo paramilitar que utiliza el gobierno de Maduro para generar control, les ha entregado los pasos fronterizos ilegales, están reclutando jóvenes venezolanos. Santos destacó que hoy el 30% de los nuevos reclutas del ELN son venezolanos y que acabar con este grupo no va a ser fácil y va a necesitar del compromiso del gobierno de Estados Unidos para primero entender el problema y después tomar las medidas necesarias. Por ahora lo que queremos es ponerle la luz al problema y que en el presupuesto pongan recursos que faciliten que distintas agencias de los Estados Unidos ayuden en materia de inteligencia, en materia de investigación, en materia de capacitación, en materia de recompensas, cosas como esas que son tan importantes. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio confirmó que en 2 semanas antes de que el Congreso salga a receso en el mes de agosto, habrá audiencias en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes para abordar el tema de la presencia del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela. Cerca del 70% de los cabecillas del ELN operan desde Venezuela y se financian a través del narcotráfico y de la explotación del oro que sale del arco minero de Venezuela, una región al sudeste de ese país. Cabe mencionar también que el próximo 23 de julio será la audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Philip Goldberg, el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Informó para Red Más Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez. Ya estamos de vuelta, continuamos con la información internacional. Gracias por seguir allí con nosotros. Estados Unidos expulsó a Turquía del programa de la OTAN que permite el comercio de aviones de guerra F-35. La decisión fue tomada cuando Turquía aceptó un cargamento de misiles provenientes de Rusia. El gobierno de Rusia acordó con Turquía el envío de 15 aviones cargados de misiles tierra-aire S-400, una entrega que viola los acuerdos de la OTAN, organización a la cual pertenece Turquía. Estados Unidos, miembro permanente de la OTAN, habría advertido a Turquía no comprar misiles rusos, país no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El gobierno Trump consideró una falta grave la compra armamentística hecha por Turquía, lo que para ellos significa la expulsión inmediata del programa F-23 de aviones de combate. Y es que a la Casa Blanca le preocupa que la tenencia de los S-400 y los F-35 permita a Rusia obtener información interna sobre el sistema del avión estadounidense. Los misiles empezaron a llegar a Ankara el pasado 12 de julio y pese a que Estados Unidos no ha decidido qué tipo de sanciones impondrá el gobierno turco, advirtió que habrá represalias. Y vamos ahora con la noticia que ya adelantábamos con la tragedia en Japón. Más de 30 muertos dejó el incendio de un estudio de anime. 40 personas resultaron heridas. Este era el panorama a las 10:30 de la noche, hora local en Japón. Un hombre entró en la sede de Kyoto Animation, lanzó gasolina y posteriormente prendió fuego en los estudios donde había 70 personas en el momento del ataque.
inmediato se registró la explosión y el pánico se tomó la zona. Fue un gran incendio. Vi brillar el fuego como salía por las ventanas. 35 camiones de bomberos llegaron de inmediato al lugar y por más de 5 horas trabajaron para combatir las llamas. Aunque se desconoce la identidad del atacante que ocasionó este incendio, se sabe que tiene 41 años y no tenía ningún tipo de vínculo con el estudio. Fue capturado a 100 metros del lugar a raíz de las quemaduras que tenía en los pies, el pecho y la cara. Está hospitalizado bajo custodia policial. Media hora antes de llevar a cabo el ataque, el hombre compró 40 litros de gasolina en 2 garrafas. Vi a algunas personas con quemadas, cubiertas con algo. Había algunas mujeres adentro y los bomberos rompieron la ventana y las sacaron. Kyoto Animation es uno de los estudios más conocidos en Japón. Tiene 160 empleados desde que fue fundado en 1981. Aseguran haber recibido varios correos electrónicos con amenazas de muerte. El móvil del ataque sigue siendo un misterio. Y lo que pasa con las inclemencias del clima también es noticia. Sí se ve el noreste de la provincia suroccidental de China. Por las lluvias torrenciales desde el martes, el nivel de las aguas en los ríos va en aumento, ocasionando grandes inundaciones en muchos condados, algunos incluso superando los niveles de alerta. Desde el inicio de la temporada en China ya alcanzaron el número récord de ríos con reportes de inundaciones superando los umbrales. La cifra es un 80% superior al promedio anual desde 1998. Un día como hoy de 1969, el hombre estaba cada vez más cerca de poner ese primer pie en la luna. Miles de horas de preparación y una responsabilidad inmensa sobre sus hombros. Así recuerda el astronauta Michael Collins su viaje a la luna. El 18 de julio de 1969, el Apolo 11, cohete que llevaría al primer hombre a la Luna, ya había recorrido cerca de 322.000 kilómetros desde su lanzamiento el 16 de julio del mismo año. Tan solo 62.000 kilómetros separaban a Neil Armstrong y Edwin Aldrin de la Luna. Pero la historia y experiencia de Michael Collins, el tercer astronauta de la misión, quien no tendría la posibilidad de acariciar la superficie de nuestro satélite, fue otra. Siempre me preguntaron si no fui la persona más solitaria en toda la historia de todo el sistema solar solitario cuando estaba solo en la órbita solitaria, y la respuesta fue no, me sentí bien. Collins, al igual que Armstrong y Aldrin, sabían que un milimétrico error los llevaría de la gloria al fracaso. En esta misión no existía el margen de error. La tripulación sintió el peso del mundo sobre nuestros hombros. Sabíamos que todos nos estarían mirando, amigos o enemigos, y queríamos hacer lo mejor que pudiéramos, dar lo mejor de nosotros, y eso requería una gran cantidad de trabajo por nuestra parte. La cuenta regresiva inició. 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed. La misión Apolo 11 estaba en marcha. Los protagonistas de la historia se prepararon por meses, miles de horas de entrenamiento, repasaron el plan una y otra vez en los simuladores ubicados en Cabo Cañaveral. Pero aunque la simulación pretendía ser lo más parecido posible a lo que vivirían aquel 16 de julio, la realidad los tomó por sorpresa. La onda del choque del cohete te golpean las vísceras, todo tu cuerpo tiembla, tus pies debajo tiemblan en el barro y piensas, Dios mío, ¿esto es lo que quieren decir con fuerza? Es un sentimiento completamente diferente, un concepto diferente de lo que realmente significa fuerza. Camino a la Luna y a poco más de un día del alunizaje. Un día como hoy de 1969, la velocidad del Apolo 11 se redujo para poder ingresar a la esfera de influencia de la Luna en el punto exacto. Hoy 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, el hombre que dedicó su vida a combatir la segregación racial instaurada en Sudáfrica por el apartheid. El abogado y político sudafricano Nelson Mandela presidió su país entre 1994 y 1999. Dedicó más de 67 años de su vida a desmontar la estructura social y política del apartheid. Place the remaining years of my life in your hands. El combate contra el racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y el promover la reconciliación social fueron parte de su bandera en busca de acabar con más de 40 años de segregación. I will continue to entertain the hope
that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent, and in the world, that any should be stripped of their human dignity, as we were. Ha acusado de conspiración contra su gobierno y condenado a prisión perpetua en 1964. El exmandatario cumpliría hoy 101 años, día en que la ONU invita a personas de todo el mundo a celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela, proclamado por la Asamblea General de la organización en noviembre de 2009. I can understand when some say we will never see his like again, but I see it differently. Because whenever people stand up for human rights, wherever people speak out for freedom and reach out for reconciliation, that is Nelson Mandela. Los llamamientos de Nelson Mandela en favor de la cohesión social y el fin del racismo son particularmente pertinentes hoy en día, cuando el discurso de odio está cada vez más presente en todo el mundo. Nuestro mejor homenaje son nuestras acciones. Bueno, preguntas del destierre y antes de despedirlo, ¿cómo le va a usted con las infidelidades? Usted de eso no sabe, ¿verdad? No, la infidelidad, sin embargo, creo que es una de las experiencias más tristes para cualquier ser humano, sufrir una infidelidad. Pero usted no mira a nadie sino a su señor. Por eso me cuido tanto. Bueno, pues mire esto, después de tantos rumores acerca de un posible amorío entre los protagonistas de la película Nace una estrella, ahora varios medios de la prensa rosa internacional aseguran que Lady Gaga y Bradley Cooper ya están viviendo juntos. Según la revista In Touch, Lady Gaga ya se instaló en un apartamento que el actor tiene en Nueva York. Después del rodaje de la cinta y de su emotiva presentación en los premios Oscar, en donde interpretaron la canción Shallow, las especulaciones sobre una relación entre ellos pues empezó a cobrar fuerza, a tal punto que se llegó a asegurar que Bradley había dejado a Irina Shayk, la madre de su hija, por la cantante. ¿Verdad o mentira, Andrés televidentes? Solo el tiempo lo dirá y les dejamos para que lo piensen.